el ejercicio que les he preparado tiene que ver con lo siguiente. Tienen aquí esta microcuenca de Shurukai, que es con la que les he estado dando todos los ejemplos para siempre quedarnos en una microcuenca y no estar divagando con datos y sitios, sino quedarnos en algún lugar para poder explicarles y que no nos perdamos. Bien, entonces tengo aquí una microcuenca de Shurukai. Entonces aquí ustedes tienen algunas siglas, ¿no es cierto? Dice SuperSite, este cuadradito de aquí. Yo les había explicado en alguna otra clase, si es que siguieron, que este SuperSite es un sitio de monitoreo en Shurukai, que es uno de los pocos sitios en el páramo que tiene tantos implementos de monitoreo. Entonces, por eso le hemos llamado SuperSite, porque tiene un montón de implementos de monitoreo y entonces se conoce muy bien esa localidad. Bien, entonces este es el recuadrito del SuperSite. Luego tenemos aquí unos pluvios, P1, P2, P3, P4, P5, son estaciones pluviográficas. Entonces ahí tenemos unos pluvios y tenemos información sobre lluvia, ¿sí? La típica información que uno puede tener sobre lluvia. Sin embargo, aquí ustedes ven, estos son 7.4 kilómetros cuadrados. Es una microcuenca pequeña. Y aún así tenemos 5 pluvios. Entonces eso quiere decir que esta microcuenca está súper bien caracterizada en temas de precipitación. En el SuperSite tenemos un disdrómetro. Entonces tenemos súper bien caracterizada la lluvia. Después tenemos aquí una estación M1, M2, M3 y M4, que es donde vamos a tener caudal. ¿Ok? Entonces, aquí en M4 tenemos un caudal que viene, es decir, el agua vertida de toda la microcuenca, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, hicimos un M3 aquí, es decir, que viene el agua solo de esta sección de acá, de la microcuenca. Aquí en M2 viene solo de estas dos vertientes de por acá, y en M1 solo de esta microcuenca chiquitica, que es la parte más alta de toda la microcuenca de Shurukai. ¿Sí? Entonces también tenemos súper bien caracterizado el caudal. ¿Qué más tenemos? Evapotranspiración. Tenemos en el SuperSite una torre de dicovariance, como yo les había contado hace unas clases. Entonces también tenemos muy bien caracterizada la evapotranspiración. Aparte de eso tenemos lisímetros, tenemos unos modelos hidrológicos que están corridos en esta microcuenca y en esta pequeña microcuenca de acá. Entonces tenemos algunas cosas. Aquí más o menos puse el resumen de las variables que tenemos. De precipitación tenemos pluviógrafo y disdrómetro, donde les indiqué. De evapotranspiración tenemos edicovariance. También tenemos la ecuación de Penman-Montig. Es lo típico que se utiliza. Esto es atípico, la edicovariance es atípica porque es bastante costosa, difícil de operar y todo lo que habíamos hablado. Esta de Penman-Montig es lo típico, porque lo único que necesito para cerrar o para calcular esto es una estación meteorológica con datos, ya más o menos de, por ejemplo, de radiación solar, así no sea en radiación neta, radiación solar, y luego necesito viento y temperatura, ¿sí? Entonces, con esas cosas más o menos yo ya puedo calcular la evapotranspiración potencial, es lo típico que se hace. Como no se tiene lisímetros comúnmente, como no se tiene, sobre todo estoy hablando de sitios como los nuestros, de países en vías de desarrollo, ¿no es cierto?, donde no tenemos tanto dinero para instrumentación. Lo típico que puedo hacer es calcular con la ecuación de Penman-Montig esta evapotranspiración potencial. ¿Y qué más tenemos? Tenemos caudales. En todas estas estaciones, como les había indicado, con un vertedero y un diver. Entonces tenemos vertederos triangulares en la mayoría y tenemos unos divers que nos dan información cada 5 minutos. Entonces, tenemos pluviógrafos con precipitación. Me olvidé de ponerles, ya les voy a poner aquí la resolución temporal, es decir, que tenemos datos cada 10 minutos, tenemos datos aquí cada 5 minutos, por acá tenemos cada media hora, porque la resolución del edicovariance, la mejor resolución es cada media hora. Luego tenemos Penman-Montig diario, a nivel diario, y luego tenemos caudales también cada 5 minutos. ¿Sí? Entonces, con toda esta información, yo quiero hacer un cierre de balance, ¿sí? En este caso no voy a estimar nada. A veces utilizamos el cierre de balance, por ejemplo, tengo precipitación y tengo caudal y quiero saber cuál es la evapotranspiración. O tengo precipitación y tengo Penman-Montig y quiero saber cuál es el caudal. Esta vez lo que vamos a hacer es un cierre total, es decir, tengo todas las variables y se me deberían igualar a cero. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos 3 opciones. He puesto 3 opciones. La primera es
utilizar la mejor información que tenemos, es decir, los mejores datos que tenemos. ¿Cuáles serían esos? Para precipitación, utilizar un disdrómetro que tengo en el SuperSite. Para evapotranspiración, utilizar la torre de Dicovariance que tengo en el SuperSite. Y para caudal, utilizar en la microcuenca M1, que también está cerca del SuperSite. ¿Sí? Entonces, yo aquí en el cierre de balance estoy hablando de microcuencas, ¿ya? No estoy hablando de una estación de SuperSite, ¿sí? Sino de microcuencas. Entonces, lo que voy a asumir es que la precipitación del disdrómetro es semejante a esta microcuenca, a la más cercana que tengo, ¿ya? Eso sería lo más conservador posible, decir que la precipitación que tengo aquí en el SuperSite es equivalente a la precipitación que cae sobre esta microcuenca pequeñita y no sobre la grande, porque el disdrómetro solo está en la SuperSite. Entonces, yo no puedo, sería poco conservador decir que es igual a la precipitación que cae en toda mi microcuenca, ¿no es cierto? Entonces, lo más conservador y lo más detallado posible va a ser la opción 1, con mis mejores datos y suponiendo que equivale solamente a esta microcuenca 1. Entonces, supongo que ese disdrómetro me mide la precipitación de esta microcuenca 1 y digo que la Eddy-covariance también me mide la evapotranspiración solo de esta M1. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que esta Eddy-covariance que estaba localizada aquí en el SuperSite, esa Eddy-covariance me está midiendo la evapotranspiración de pajonal. Y en esta parte sí tengo más pajonales que más abajo. Ya abajo ya yo les había dicho que tenía un poco de intervención humana, entonces a veces ya tengo convertido en zonas agrícolas y demás. Entonces solo vamos a hacer el cierre de balance de esta microcuenca de acá y por eso el caudal también lo tomo solo de menos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Cuál va a ser la opción número 2? La opción 2, vamos a hacer el cierre en toda la microcuenca de Xurucay. Entonces vamos a utilizar el caudal de M4. Vamos a utilizar los 5 pluvios que tengo disponibles y estos 5 pluvios voy a hacer una interpolación de Thyssen. ¿Sí? No sé si ya han visto esto alguna vez, cómo hago las interpolaciones cuando tengo varios pluvios. Como digo, por ejemplo, los pluvios me dan a nivel puntual, ¿no es cierto? Pero si yo quiero tener información a nivel regional, lo que hago es interpolar entre todos esos 5 puntos que tengo y con eso tengo información a nivel de toda mi microcuenca. ¿Ya? No sé si me cuentan si alguna vez ya han visto estas técnicas de interpolación. Hay Thyssen, hay algunas otras de Kriging y algunos métodos. Tal vez vieron en SIG, tal vez si tuvieron alguna vez SIG o algo así. No. Sí. No, pero... No. Bueno, entonces lo que se hace, perdón. Eran tal vez las isoyetas. Sí, ajá, mapa de isoyetas, puedo hacer un mapa de isoyetas, puedo hacer bueno, el mapa de isoyetas en realidad es el que el mapa de isoyetas me va a decir, por ejemplo, cuánto tengo en cada lugar. Por ejemplo, va a trazar una línea por aquí, luego una línea por acá, y me va a ir diciendo más o menos, caracterizándome de forma regional de acuerdo a los puntos que tengo, ¿sí? Pero a lo que me refiero aquí yo con Thyssen es a una interpolación. Entonces, por ejemplo, en este punto que tengo aquí en el SuperSite, digamos que en el SuperSite no tengo pluvio, pero tengo un pluvio P1 por aquí, tengo un P3 y un P2. Entonces, coge información de los 3 puntos y me da información en ese punto donde no tengo. Para eso es lo que me sirven las técnicas de interpolación. Entonces, lo que tengo aquí es una precipitación con esa técnica de interpolación para los 5 pluvios que tengo disponibles. Bien, entonces esto ya me va a servir para hacer el cierre de balance en toda mi microcuenca. Y por último, vamos a hacer un cierre de lo típico que se hace. Es decir, tengo un pluvio para toda mi microcuenca. Este pluvio va a estar en el SuperSite. Perdón, esto es aquí en el SuperSite. Tengo un pluvio que está en el SuperSite. Tengo la ecuación de Penman-Monteith cerrada también en el SuperSite porque ahí tengo mi estación meteorológica con la que cerré la ecuación. Y luego tengo un caudal en M4, en toda la microcuenca. ¿Qué estoy asumiendo? Que lo que llueve en el SuperSite, de acuerdo a mi pluvio, es lo que llueve en toda la microcuenca. Que la evapotranspiración es igual o parecida a la potencial y que también
la zona de mi supersite es representativa de toda mi microcuenca y que luego tengo un caudal al final. ¿Ya? Eso estoy asumiendo. Bien, entonces en esas tres opciones vamos a cerrar el balance. Tenemos que la ecuación es la siguiente. Tengo algunas entradas. En este caso, ¿cuáles serían las entradas? Simplemente la precipitación, ¿no es cierto? Porque no he medido neblina ni ninguna otra entrada. Entonces tengo como entrada a mi precipitación. Luego tengo como salida a la evapotranspiración más el caudal. Y si es que yo hago precipitación menos evapotranspiración más caudal, ¿es igual a qué? ¿A qué teníamos aquí en las formulaciones que habíamos visto en clase y que ustedes tenían en sus apuntes que yo les envié a leer? Tenemos, es igual las entradas menos las salidas, es igual al cambio en el almacenamiento, ¿sí? Como vamos a hacer de un año, como vamos a hacer el cierre de balance de un año, el cambio en el almacenamiento al finalizar el año es casi cero, ¿ya? Eso es una asunción bastante plausible en las microcuencas, ¿sí? Al finalizar el año, si es que yo hago mi balance hídrico, el cambio de almacenamiento debería ser mínimo o casi cero, ¿ya? Entonces, por eso es que nuestra ecuación va a quedar así: precipitación, es decir, entradas, menos la suma de todas las salidas de T más Q es igual a cero, ¿sí? Entonces, se debería cumplir eso en mis tres opciones. En la 1, en la 2 y en la 3. Entonces, ustedes ya se imaginarán que se va a cumplir mejor en cuál. ¿En cuál de las tres opciones se debería cumplir mejor mi cierre de balance hídrico? En la primera que hay mejor información. Exacto. Entonces, la primera, como yo estoy utilizando mejor información, estoy con un distro, estoy con Edicovariance, estoy con una microcuenca súper pequeña, donde seguro las asunciones que yo estoy haciendo son más próximas, entonces se debería ahí cumplir mi cierre de balance, es decir, si yo hago P menos la suma de ET más Q, me debería dar casi igual a 0, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué tenemos. Tenemos aquí datos. Tenemos desde el 5 de mayo del 2017 hasta el 30 de abril del 2018, tenemos los siguientes datos, que son los que ya les expliqué, ¿no es cierto? Tengo la precipitación con interpolación de Thyssen. Tengo un caudal en M4. En toda la cuenca sería eso. En el supersite, en cambio, tengo una precipitación de hidrómetro, un edicovariance y un caudal. Y también tengo un pluviógrafo y tengo la evapotranspiración potencial. Esta evapotranspiración potencial está en función de algunas variables climáticas. Entonces tengo en función de temperatura, en función de viento y en función de radiación, principalmente, ¿ya? Entonces tengo aquí esto. Luego voy a la opción 1. ¿Cuál era la opción 1? Vamos a cerrar el balance con la mejor información que tenemos, ¿ya? Entonces aquí vamos a utilizar la P del distrómetro, que ven aquí, está simplemente jalado desde los datos. Si ven aquí las fórmulas están simplemente jaladas de acá de los datos. Tengo el distrómetro, tengo edicovariance y tengo el caudal. Entonces lo único que hago aquí es coger este distrómetro, restarle a la suma de la ET más la Q, ¿no es cierto? Y con eso tengo mi cierre de balance diario, ¿ya? Entonces todos los días voy a hacer este cierre de balance. También voy a acumular. ¿Para qué? Para explicarles después, les voy a explicar un gráfico en lo que acumulo, porque estos gráficos de acumulación son típicos. Entonces tengo mi P acumulado, que sería igual a ¿qué? El primer día va a ser igual a la precipitación de mi hidrómetro, ¿no es cierto? Pero el siguiente día va a ser lo que tenía el día anterior más el día siguiente. Lo que tenía los 2 días anteriores más el día siguiente y así. ¿Ok? Así hasta el final. Entonces voy a ir acumulando diariamente esta precipitación, voy a ir acumulando diariamente la evapotranspiración y lo mismo con el caudal. ¿Cómo voy a cerrar el balance? Al final del año voy a hacer mi P acumulado, es decir, la última celda de esta columna, menos el ETA acumulado, la última celda de esta columna, más el Q acumulado, la última celda de esta columna. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cerrando el balance al final del año.
Es decir, P menos ET más Q, pero cuando acumulé durante todo un año, ¿sí? Entonces, estas celdas del último son las que estoy utilizando, estas de aquí. P menos ET más Q, ¿ya? Estoy utilizando estas celdas acumuladas del último día, que sería el 30 de abril del 2018. Y ven aquí qué me debería dar en una situación ideal. ¿Cuánto me debería dar ahí? 0. 0, ¿no es cierto? Porque estoy cerrando el balance. Entonces, si es que yo no tuviera ningún cambio de almacenamiento, si yo no tuviera cambio en el almacenamiento de mi microcuenca, y si es que tuviera perfectos mis datos, es decir, caractericé muy bien la precipitación, muy bien la ET y muy bien la Q, y no tengo ninguna otra entrada, es decir, no tengo percolación profunda, es decir, no se está infiltrando el agua profundamente y estoy perdiendo por ahí agua, tampoco estoy teniendo aguas subterráneas que están aportando, ¿sí? Si ven todas las asunciones que estoy haciendo, si nada de eso pasa, entonces debería salirme 0. Pero como todo eso pasa en mayor o menor magnitud, no me da el cierre perfecto. Entonces, ¿cuáles son los errores que tengo aquí? ¿Por qué me da menos 23 milímetros en lugar de 0? Porque la precipitación, por ejemplo, no estoy tomando en cuenta la entrada de neblina, que puede ser unos cuantos milímetros por año, ¿no es cierto? Puede que yo tenga una entrada de neblina de unos cuantos milímetros por año. Puede que tenga percolación profunda, a pesar de que no hay indicios, como yo les decía, de que tenga muchas aguas subterráneas ni aportando al caudal, ni tampoco que tenga mucha infiltración profunda, porque esta zona tiene roca impermeable bastante cercana al suelo. Entonces, no, por ahí tal vez no puede ser. Pero sí puede ser por incertidumbre en las mediciones. Es decir, no medí toda la precipitación, todas las entradas. Puede que mis caudales tampoco estén perfectamente medidos, a pesar de que tengo ahí un vertedero y tengo unos divers, porque en los ríos de montaña tengo bastante turbulencia. Entonces es difícil medir los caudales con exactitud y con precisión cuando tengo bastante turbulencia en los ríos. Bien, entonces por eso es que me da estos menos 23.4. Ahora, hice aquí unos pequeños gráficos para que ustedes tengan un poco de idea de cómo está mi balance, ¿ya? Entonces, a nivel anual tengo menos 23.4, que en realidad es poco. Es poco. Hay algunas cuencas en las que no puedo caracterizar bien y tengo bastantes milímetros por año que no tengo idea dónde están o no sé muy bien dónde están, ¿ya? Pero menos 23.4 es un balance bastante bien hecho. Pero a nivel diario, aquí yo ploteé durante todo el año este balance a nivel diario. Entonces, fue esta columna de aquí que estuvimos haciendo. P menos ET más Q, pero cada día. ¿Sí? Entonces, cada día cerrar el balance es imposible. Si ven, con el cierre de balance, con esta técnica de cierre de balance, todos los días cerrar mi balance a nivel diario no se puede. Se puede a nivel anual, me sale bastante bien. Pero a nivel diario, imagínense, todos estos más, menos que tengo los puntos por todo lado. Si yo pudiera cerrar mi balance a nivel diario, debería salirme muy cercanos a 0. Entonces sí que en algunos puntos tengo bastante cercanos a 0, pero tengo más o menos con más o menos 10 milímetros, que es bastante. Para un día, más o menos 10 milímetros es bastante. ¿Sí? Para un año, 20 milímetros no es mucho, pero si quiero cerrar a diario, 10 milímetros sí es bastante. Entonces aquí está la incertidumbre ploteada de su cierre de balance hídrico a nivel diario. Y como les decía, también es interesante saber qué pasa cuando acumulo. Entonces yo voy acumulando lluvia. Si ven, acumulando lluvia, que sería mi azul oscuro, acumulo lluvia, también acumulo caudal hasta el final del año y también voy acumulando la ET, que es la verdecita. ¿Sí? Entonces, ¿dónde cierro el balance? Aquí, en restar toda esta de entrada menos estas dos que son mis salidas. ¿Ya? Ahí cerré, en el punto final. ¿Ya? Entonces, por favor, preguntas hasta aquí, porque lo otro es más o menos similar. Las otras opciones que tengo son exactamente las mismas, solo que los datos van cambiando, ¿no es cierto? Entonces, tengo preguntas hasta aquí. De los gráficos, de lo que acabo de decir, del déficit. ¿Alguna pregunta, algo que quieren que repita? Es importante que entiendan esta parte porque es casi todo el ejercicio esto. Profe, una pregunta. ¿Sí? En el déficit no podría darse también por
que las plantas acumulan agua en sus tejidos. ¿Podría ser eso? Sí, pero eso de una u otra forma está en la evapotranspiración. Porque, por ejemplo, el agua cae, ¿no es cierto? Se queda un poco en las hojas. Y luego lo que se queda en las hojas a veces gotea al piso y a veces se evapora, ¿sí? Entonces, lo que gotea al piso sí que va a tener un almacenamiento y sí que se va a quedar ahí, pero eventualmente va a salir. Al final del año, yo diría que esa agua se va a ir a algún lado, se va a ir a una vertiente y va a estar en el caudal. Si no está en el caudal, está en la evapotranspiración, igual la planta toma agua del suelo y le evapora, entonces también está en la evapotranspiración, la transpira, perdón, y eso se mide en la evapotranspiración, entonces de una u otra forma debería estar por ahí, porque estoy hablando de un año completo, ¿sí? Pero sí que un poco quedará almacenado en mi microcuenca y esos 23 milímetros pueden estar también por ahí, por mis suelos, mis capas más profundas del suelo. Porque mis capas más superficiales, habíamos dicho que esas capas superficiales del suelo, ¿no es cierto?, esa agua se está drenando hacia las cuencas y está siendo parte de mis vertientes. De hecho, lo más que tengo en los ríos, la mayoría de agua que tengo en los ríos está viniendo de esa escorrentía subsuperficial, es decir, de las primeras capas de mi suelo. De eso también hablamos en una clase. Por eso es importante esta idea de que es el cierre de balance al final del año. Es decir, yo cojo un año y cierro el balance hasta el siguiente año. Entonces, hasta el siguiente año, esa agua que está corriendo por ahí, por mi microcuenca, ya debería estar o en mi caudal o se habrá evaporado. Entonces, de una u otra forma, yo debía haberla monitoreado. Por eso es que se asume que el almacenamiento en un año completo es casi cero. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, bien. Entonces, la opción 2, ¿cuál era? La opción 2 dice que ahora vamos a cerrar en toda la microcuenca. Sí, entonces vamos a asumir que tenemos una precipitación interpolada, es decir, que estoy tomando información de todos esos 5 pluvios que tengo en esta P de aquí. Luego voy a asumir que mi mejor dato de evapotranspiración es la edicovariance, pero que esa edicovariance representa toda mi microcuenca, no solo un punto, no solo una microcuenca pequeña como el ejercicio anterior, sino toda mi microcuenca. Y luego tengo caudal al final de la microcuenca, en la M4, que sería al final de toda esa microcuenca de Churucay. Hago lo mismo, calculo P menos ET más Q, ¿no es cierto?, con estos nuevos datos que tengo. Luego acumulo cada una de mis variables y luego saco el déficit, es decir, me voy a las últimas celdas del P acumulado y menos la última del ET acumulado con la última del Q acumulado. Entonces mi déficit me debería salir 0 igual. Pero como mis datos, ya estoy haciendo una asunción más grande, ¿no es cierto? Ya no estoy diciendo que mis datos son representativos de esa microcuenca pequeñita, sino de toda la microcuenca de Churucay, que no es tan grande, verán que tiene 7.6, algo así, de kilómetros cuadrados. Entonces, el déficit me sale mayor. Entonces, ¿por qué creen ustedes que sea esto? Primero, porque la microcuenca es más grande, ¿no es cierto? Entonces, también puede que ese almacenamiento que tenga ya no sea solamente esos 20 milímetros que tenía antes, sino ya puede que tenga un poco más de almacenamiento. Así yo asuma que al final del año ya toda esa agua se fue a la vertiente, puede que en una microcuenca más grande esa asunción sea más gruesa. ¿Qué más tengo? Tengo una precipitación que ya no son un disdrómetro, sino son pluviógrafos, aunque sean 5 pluviógrafos, pero ya hay un poco más de incertidumbre. ¿Qué otra incertidumbre tengo? ¿Dónde puede estar mi error también? Siempre en los datos que monitoreo primero. Entonces ya dije lo de Thyssen, pero también estoy asumiendo que mi evapotranspiración es de toda la microcuenca, ¿sí? En realidad estoy monitoreando simplemente 100, 130 metros alrededor de mi edicovariance, de mi torre de edicovariance, pero yo estoy asumiendo que esa evapotranspiración medida en pajonal es igual para todo lo que existe en la microcuenca. Y en la microcuenca de Churucay ya no existe solamente pajonal. Sí, la mayoría es pajonal, pero también hay humedales, también hay unos árboles por ahí, ¿sí?
Entonces esa asunción también es medio gruesa. Y por último, los caudales, que también, como ya les dije antes, son un poquito difíciles de medir por los ríos que son de montaña y son bastante caudalosos. Entonces aquí ya tengo un déficit un poco mayor. Ustedes ven que los puntos igual están, la escala es la misma que en la opción 1. Tengo unos puntos separados por ahí que también a nivel diario no me funciona. Y también he ploteado este gráfico de datos acumulados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? La opción 3. La opción 3, sí, dígame. Una pregunta. ¿El milímetros es cuadrados, milímetros cúbicos o solo? Ok, es que ustedes no están acostumbrados a ver esto, ¿no? No me di cuenta, disculpen. Lo que pasa es que nosotros hablamos de milímetros de profundidad, ¿ya? Entonces imagínense si yo tomo 1 metro por 1 metro, entonces tengo 1 metro cuadrado de territorio, ¿sí? Y en ese 1 metro cuadrado me caen 96 milímetros de agua. Eso es más o menos la idea, ¿sí? Para que vean. Entonces, si es que yo veo que llueve, yo digo, llovió 5 milímetros. Eso quiere decir que en cada metro por metro tengo una altura de agua de 5 milímetros. ¿Ya? Esa es la idea para poder, pero siempre vamos a transformar a esto. Por ejemplo, si es que yo cojo y mido caudal en el río, ¿en qué me va a salir? ¿Qué unidades decían? Metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? Ajá. Pero entonces eso yo tengo que transformarle a milímetros. ¿Cómo? Tomando en cuenta de dónde viene esa agua. Esa agua que tomé en ese punto viene de una microcuenca que mide, por ejemplo, 7 kilómetros cuadrados. Entonces el caudal que yo tengo aquí en M4 está en milímetros, todo está en milímetros. Pero ese caudal, cuando yo medí, me salieron, estoy inventando, 80 metros cúbicos por segundo en tal día, ¿sí? Pero ese caudal de metros cúbicos por segundo yo tengo que ver de dónde viene. Como es de M4 en este caso, en este ejemplo, viene de una microcuenca de 7.54 kilómetros cuadrados. Entonces ahí ya puedo yo, y es un caudal que vino en un día, ¿ya? Entonces ahí yo tengo para dividir para esos kilómetros cuadrados, obviamente transformando a milímetros cuadrados, y para dividir en un día, ¿sí? Entonces ya me deshago ya no tengo metros cúbicos por segundo, ya me deshago de esos metros cuadrados, y también me deshago del segundo cuando digo que tengo en un día, ¿ya? Eso es un ejercicio que les puedo explicar en otro ratito. Pero la idea es que para hacer el cierre de balance tengo que tener siempre en una sola unidad, en este caso milímetros. Ok, gracias. Entonces, por último, vamos a tener lo típico que se suele dar en muchas microcuencas, sobre todo de los países en desarrollo, porque yo no puedo, y sobre todo en zonas montañosas, porque en las zonas montañosas es difícil acceso, ¿no es cierto? Yo no puedo poner pluvios a cada rato, pero entonces cuando yo no pongo pluvios, cuando no caracterizo muy bien ninguna de mis variables, como en este ejemplo, que pongo un pluvio para toda mi microcuenca. Luego pongo un vertedero con un divers para toda la microcuenca aquí al final, y luego digo la evapotranspiración, no pude caracterizar bien porque es que no tengo, solo tengo una meteo. Entonces voy a poder decir que se parece a la evapotranspiración potencial. Y si cierro este balance así, ¿no es cierto? Hago los mismos pasos que el anterior y miren cuánto me sale. Fallo por 150 milímetros en el año. Sí, entonces eso ya es un fallo medio considerable, ¿cierto? Entonces igual aquí tengo unos puntos que nada que ver. Los puntos se parecen porque a nivel diario ninguno funciona. Si yo monitoreo súper bien, a nivel diario no funciona. Y por eso es que les grafiqué siempre esto para que tengan en mente. Mucha gente o muchos incluso artículos he visto yo de cierre de balance hídrico a nivel diario y digo, eso me sirve. O, por ejemplo, digo, tengo solo precipitación y caudal, no tengo evapotranspiración. Entonces, la evapotranspiración voy a sacar del cierre de balance hídrico a nivel diario. No puedo hacer eso. A nivel diario, ni así tenga los mejores instrumentos, no funciona. Y luego tengo el plot de acá. Entonces, los plots no se ven muy mal, pero si cierro el déficit, sí se ve. El déficit que tengo, sí se ve. ¿Sí ven? Tengo aquí 23, bastante bien. Tengo aquí 96, ya no tan bien. Pero en mi opción 3, que es la usada, ampliamente usada, tengo 150. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quería que vean en este cierre de balance. ¿Alguna pregunta acerca de esto?
¿No? Bien, entonces les voy a mostrar cómo se hace esto en R para que tengan una idea de cómo se utiliza esto, ¿ya? Chicos, denme unos 4 minutos, sí, les voy a cortar un ratitito aquí la clase, unos 4 minutitos, por favor, pero no se desconecten, yo tampoco me voy a desconectar, ¿puede ser? Listo. Ya, Claro. denme un ratito y ya regreso. Ok. Bien, ya, entonces sigamos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero simplemente lo vamos a hacer en R, ¿ya? Entonces, ¿están viendo ahí mi pantalla de R? Sí. Ya. Bien, entonces empezamos con lo de siempre, ¿ya? Para los que ya han utilizado R se les va a hacer un poco más familiar, pero voy a intentar que sea medio genérico para todos. Bien, entonces lo que tenemos que hacer, todas estas que ustedes ven con numerales son simplemente comentarios, no forman parte del código. Todos los numerales son solo comentarios. Entonces aquí les había puesto, primero tenemos que irnos a nuestra carpeta donde están nuestros datos, ¿sí? Porque vamos a importar los datos y vamos a trabajar con ellos en R. Entonces los datos que tengo, primero les voy a mostrar eso de hecho. Tengo unos datos por aquí. Entonces pueden ver ahí mi pantalla de datos de Excel, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces tengo los mismos datos que tenía para el Excel que hice anterior, que sería desde el 5 de mayo del 2017 hasta el 30 de abril del 2018. Y tengo todos los datos, ¿no es cierto? Tengo Thyssen, tengo caudal en la M4, tengo dihidrómetro, dicovariance, caudal en la microcuenca pequeña, tengo datos de solamente un pluvio y mi evapotranspiración potencial. Entonces, de estos datos voy a ingresar en el R, ¿no es cierto? Bien, entonces otra vez me voy por acá a R y tengo que localizarme en mi carpeta donde tengo mis datos, ¿sí?
Después voy a necesitar este paquete para leer archivos de Excel. Entonces, si ustedes no tienen el paquete, borran este comentario que está aquí y ponen instalar este paquete de leer archivos de Excel. Yo como ya tengo instalado, entonces no voy a correr esa línea de comando. Voy a correr esta línea que significa cargar el paquete que ya está instalado. Simplemente library, read Excel. Después voy a leer mis datos. Sí, lo primero que voy a hacer es leer mis datos. Entonces pongo, guárdeme en esta variable datos lo que lea de mi archivo que se llama datos.xls. O sea, así le llamé a mi archivo y como ya estoy localizada dentro de esa carpeta, entonces me va a leer un archivo que se llame datos.xls. ¿Sí? Entonces ustedes ven que aquí en la parte derecha ya se me cargó mis datos. Tengo aquí fecha, tengo Thyssen, tengo el caudal, todo lo que tenía en mi archivo de Excel. ¿Sí? Ya tengo cargado aquí. Una vez que ya cargué ahí, entonces voy a crear una variable que me va a guardar todos los déficits que voy a calcular de acuerdo a las opciones. Entonces, esta variable le voy a poner, esto simplemente es, créeme un data frame, ¿ya? En donde la primera columna se llame opciones y tenga as character, es decir, me guarde caracteres. Esto es para ponerle el nombre. Le voy a poner opción 1, opción 2 y opción 3 en esta columna. Y en la otra columna voy a guardar el número, es decir, mi déficit total. ¿Ya? Entonces voy a tener una variable déficit. Aquí le puedo ver que tenga una columna que se llame opciones para ponerle el número de opción y otra columna que se llame milímetros para poner cuántos milímetros tengo de déficit en cada opción. Bien, ya creé eso. Ahora voy a calcular la opción 1. La opción 1 es la que tenía la mejor información, ¿cierto? Entonces voy simplemente a calcular el balance. El balance va a ser el siguiente. La columna en Excel que yo tenía de los datos de mi hidrómetro menos mis datos de Dicovariance y más los datos de caudal. Entonces yo voy a cerrar aquí el balance, pero a nivel diario, ¿sí? Entonces por eso es que aquí yo voy a tener 361 datos, porque es el cierre de balance por cada día, ¿sí? Eso tengo en esta variable. Y luego voy a plotear. Voy a hacer ese plot que les había hecho en Excel, ¿sí? Entonces aquí se puede ver, está medio muy pequeñito, hagámosle más grande. Entonces aquí se puede ver ese plot que si es que mi cierre de balance sería óptimo a nivel diario, me saldría siempre alrededor de este 0, ¿no es cierto? Los puntos. Pero no me sale así, me sale como yo les había mostrado en Excel. Siempre a nivel diario es imposible que yo cierre mi balance, entonces siempre van a salir puntos por todas partes, con un déficit o con una ganancia, con datos positivos o con datos negativos. ¿Qué más voy a hacer? Voy a acumular mi variable de precipitación aquí, voy a acumular mi variable de evapotranspiración, si ven que estoy corriendo a cada rato estas líneas, acá abajo en la consola se me van a ir corriendo, se me van a ir activando las cosas, estoy dándole control enter a cada línea y se me va a ir corriendo el script. Entonces luego voy a correr aquí el acumulado. Entonces ahorita lo que hice es un acumulado, estoy acumulando con sumas mis datos del hidrómetro, mis datos de Dicovariance y mis datos de caudal. Estoy acumulando en estas variables que les llamé P acumulado, ET acumulado, Q acumulado. ¿Ya? Entonces esos se van a ir acumulando. Luego voy a ir ploteando. Entonces voy a plotear. Aquí se ploteó primero mi precipitación, eso le mandé a plotear mi precipitación acumulada. Después, en el mismo gráfico, ploteo mi evapotranspiración. Y en el mismo gráfico, ploteo mi caudal acumulado. Y luego le pongo nombrecitos. Simplemente le pongo aquí la leyenda para yo saber qué es cada cosa. Entonces, si ven que puedo hacer exactamente lo mismo de Excel, pero no se demora nada. Si es que yo tuviera un año, no pasa nada. Pero si yo tengo 10 años de monitoreo, 20 años de monitoreo, mi Excel no da más. En cambio aquí se va a correr a la misma velocidad que estamos corriendo nosotros ahorita. Luego voy a medir cuánto tiene mi P acumulado, es decir, cuántos datos tengo.
Entonces, en N lo que se me va a guardar es que tengo 861 datos. ¿Para qué? Porque mi déficit va a ser del último de mis datos. Entonces, yo aquí corro el déficit a la variable que le había encerrado y le había puesto déficit. Le voy a poner, esta es mi opción 1. Le voy a escribir para guardar esa variable. Voy a decir, esta es mi opción 1. Y luego voy a calcular el déficit. ¿Cómo? Cogiendo el último dato. Si ven aquí, dice, el último dato de mi variable P acumulada. Mi variable P acumulada tiene 361 datos. Entonces, le voy a coger el último dato, por eso calculé aquí cuánto de longitud tiene mi variable para coger el último. ¿Sí? Entonces, cojo el último dato de P acumulada y le resto del último dato de T acumulada y el último dato de Q acumulada. Entonces, con eso yo ya sé cuál déficit tengo, entonces me guardo aquí, en mi variable déficit, mi opción 1. ¿Sí ven qué dato tiene? ¿Qué dato tiene aquí? Menos 23.4, que era mi mejor opción, ¿no es cierto? Cerrar en más o menos 23 milímetros. Estoy haciendo exactamente lo que hice en Excel. Luego, la opción 2 es exactamente lo mismo. Estoy utilizando casi todas las variables iguales, estoy haciendo el balance, acumulando, entonces voy a ir corriendo esto más rápido porque es exactamente lo mismo. Aquí se me hizo el plot de mi opción 2, luego voy acumulando precipitación, ETA, caudal, y voy a ir ploteando mi opción 2, ¿no es cierto? Luego tengo esta déficit, y aquí si ven que se me guardó el déficit de la opción 2. ¿Cuál es el déficit de la opción 2? Lo mismo que tenemos en Excel, menos 96.3 milímetros. Luego la opción 3, hago exactamente lo mismo, pero esta es la opción más común que puedo encontrar datos en algunos ecosistemas, pero es mi peor opción, de hecho, ¿cierto? Es la más común utilizada, pero es una de mis peores. Si ven que aquí en la variable déficit ya se me guardó la primera opción, la segunda opción y la tercera opción. Entonces, por último, lo que voy a hacer es simplemente imprimir esta variable déficit para en mi consola revisar cuánto me salió. Entonces, yo corro todo eso y ven aquí que tengo que la opción 1 me salió menos 23, la opción 2 menos 96, la opción 3 menos 146. ¿Ya? Entonces, es exactamente lo mismo que hago en Excel, pero con mucha más facilidad. Entonces, la facilidad aquí también es de que yo cojo y pongo más datos. ¿Sí? Yo añado todos los datos que quiero, pongo un montón de datos de 10 años de monitoreo, de 20 años, de lo que sea. Pongo 8 de estaciones, pongo, ¿qué más podría aquí aumentar? Podría aumentar otras variables, podría aumentar otras cosas y es mucho más fácil tratar los datos desde aquí, ¿sí? Porque son algunas líneas de código que luego yo repito. Para la opción 2, para la opción 3 le voy cambiando algunas cosas y se me hace mucho más rápido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, profe, no entiendo nada. Esta parte de R no se entiende. Es que bueno, perdón. No le escucho, dígame. ¿Qué parte es la que no entiende? ¿Todo lo de R o alguna sección en especial? Bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Ya, entonces, Cuando le cargo los datos a R, profe, perdón, una pregunta. El Excel que le pone para que tenga los datos, ¿le quitó los títulos o le puso así? bien. Entonces, yo sí puse estos datos que le mostré aquí, no son los mismos, por eso yo les había cargado 3 archivos en el campus virtual, ¿no es cierto? Un archivo es del ejercicio del cierre de balance, el otro archivo es de R y el otro archivo es de datos. ¿Por qué? Porque los datos, como usted bien dice, al R yo no le puedo cargar como sea. Le tengo que dar, por ejemplo, estos títulos, ¿no es cierto? Entonces puse solamente una columna de títulos para que no me dé errores. Y lo demás sí que está, por ejemplo, si es que yo tuviera
Si es que yo tuviera datos en vacío, tuviera que llenarles con NA, por ejemplo, ¿sí? E indicarle a R que estoy llenando los vacíos con NA, ¿ya? Entonces, ese tratamiento de archivos sí es un poco delicado porque, por ejemplo, en los títulos, yo no podría tener así, no podría poner P, dice, yo qué sé, 2, 3, 4, lo que sea, no. Yo tengo que tener un título que máximo me tenga un carácter como el guión bajo, ¿sí? O como este guión, pero todo junto. El rato que yo pongo espacios, puede que el R a veces se da el caso, a veces no, dependiendo de con qué librería estoy importando datos, pero puede que el R me coja como si fuera otra columna. Y ahí se me deshace todo mi estructura de datos. Entonces, lo más recomendable es siempre escribir una sola fila de títulos y sin caracteres especiales y sin espacios. Como ven aquí, yo le puse estos títulos que no tienen ni espacios ni caracteres especiales, simplemente un guión bajo para separar un poco y que se entienda de qué se trata. Pero está bien esa acotación porque los lenguajes de programación son bastante sensibles a ese tipo de cosas. Gracias, profe. ¿Alguna otra cosa? Bien, entonces, para los que ya han usado R o para los que ya tienen un poco de idea del lenguaje de programación, les puede ser más útil. Para los que no, quedémonos con este cierre de balance que les dice en Excel, que es un poco más sencillo y que le pueden revisar. Ya, entonces, como ustedes tienen los datos ahí, jueguen un poco con esos datos, revisen un poco bien las fórmulas, de dónde saqué las cosas, qué datos estoy usando y por qué mis déficits me están saliendo diferentes. Entonces, eso más que nada era la clase de hoy. Hacer un cierre de balance, utilizar datos reales. Estos datos son tomados de la vida real, no son inventados ni uno solo, son todos de la microcuenca donde yo les especifiqué, son datos de estos puntos en los que yo les había mostrado. Entonces, la idea era hablar sobre las incertidumbres que tengo yo en el monitoreo, ¿sí? Esa era la idea principal y con lo que quiero que se quede. ¿Dónde están mis incertidumbres en la toma de datos? ¿Por qué? ¿Qué asunciones hago para hacer este cierre de balance? ¿Okay? Entonces, ¿para qué se utiliza comúnmente el cierre de balance? Para estimar una variable que no tengo. En este caso, yo cerré el balance con todas las variables para hablarles sobre lo que ya les dije. Pero lo usual es que, por ejemplo, yo tenga precipitación, tenga caudal, que son más fáciles de usar, y no tenga evapotranspiración. O que tenga precipitación y caudal durante alguna precipitación, tenga también la evapotranspiración con Penman-Mondir y quiera saber cuál es el caudal que voy a tener en mi río. Eso también se utiliza. Y entonces, como les digo, a nivel diario es difícil tener datos buenos, ¿sí? Pero a nivel anual, entonces el cierre de balance es bastante bueno si es que tomé precauciones en monitorear mis variables del ciclo hidrológico de manera adecuada. Bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? No, Nada más. Bien, entonces ustedes como ya tienen mi número de teléfono, cualquier cosa que necesiten, hasta ahora me han escrito solo 2 estudiantes, por ejemplo, preguntándome cosas pequeñas, pero cualquier cosa que necesiten, yo, si no les respondo ese rato, les respondo después. Pero siempre puedo estar en contacto y siempre me pueden hacer cualquier pregunta sobre cualquier cosa que no les quede claro. ¿Ya? Bien, mañana no vamos a tener clase porque es 1 de mayo, entonces dicen que no hay actividad en Zoom para ninguna materia. Pero la próxima semana lo que me gustaría es que ustedes terminen de participar en el foro y ya terminemos de revisar toda la información que hemos visto hasta ahora y toda la parte de componentes del ciclo hidrológico. La próxima clase voy a hablarles un poco sobre manejo de ecosistemas, es una parte introductoria de manejo de ecosistemas, digamos que es a nivel bastante general, pero les había colgado alguna información, si es que tienen tiempo y ya han revisado todo lo demás, pueden revisar eso para que se les haga más fácil seguir la clase. Yo les había puesto ahí una presentación en general de manejo de recursos naturales y luego unos casos de manejo de ecosistemas para leer.
Sí, pero yo voy a condensar toda esa información en un par de clases de Zoom para poder ir revisando juntos. Profe, una consulta. Lo del foro es con nota, ¿verdad? Lo Solo del foro, a ver, lo que pasa es que ustedes van a tener en la evaluación 20 puntos de participación, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que ustedes estén siempre interactuando con el profesor de una u otra forma. Entonces, esa es la intención del foro. Que ustedes hayan leído, que yo vea que ustedes hayan leído, que yo vea que ustedes están participando. Esa es la intención del foro. Esos 20 puntos que están ahí, no va a ser 17, 18, para otros 15, para otros 10, no. Son o 20 puntos porque ustedes son activos, o yo le tengo que contactar al decano y decirle, este estudiante para nada ha hecho absolutamente nada en mi clase, debe tener algún problema, y entonces el decano va a ver puntualmente cómo calificar esos 20 puntos. Sí, esa es la idea de los foros, de los cuestionarios, del primer ensayo. Sí, ninguno de esos tiene una calificación como tal, pero va dentro de esa parte que yo evalúo diciendo, este estudiante sí participó y tiene los 20 puntos de participación. ¿Sí? Todavía no... Ya, profe, muchas gracias. ya, todavía no tengo una forma de evaluación para los otros 10 puntos, pero como les había dicho la vez pasada, será seguramente un par de trabajos. ¿Sí? No les voy a tomar una prueba con el cuestionario ni nada por el estilo, pero sí serán unos 2 trabajos de investigación o de ensayos en los que sí les voy a poner una nota para llegar a esos 10 puntos que tiene que poner el profesor. ¿Alguna otra cosa? No, profe, muchas gracias. ¿Ya? Gracias. Bien, entonces nos vemos el otro jueves. Hasta luego. Gracias, profe. Buena semana. Profe, chao, chicos. Chao, chao.